Hay olores que nunca se olvidan, queridos míos. El aroma a azahar que llegaba desde los patios andaluces cada mañana de primavera, mezclado con el olor a tinta fresca de las revistas que llevaba bajo el brazo cuando salía a predicar por las calles empedradas de mi pueblo. Era el año 1984. Yo tenía apenas 23 años y toda mi vida giraba alrededor de esa pequeña congregación que conocía desde niña. Me llamo María del Pilar Fernández Ruiz. Todos me decían simplemente Pilar, pero para los hermanos de la congregación era la hermana María, la joven ejemplar que nunca faltaba a las reuniones, que memorizaba los versículos con facilidad, que respondía con entusiasmo durante los estudios bíblicos. Mis padres, Remedios y Antonio, se sentían orgullosos cuando los ancianos comentaban mi dedicación. Esa niña va a ser una pionera especial, decía el hermano Joaquín, el anciano más respetado de nuestra congregación. Vivíamos en una casa pequeña de 2 plantas en la calle Real, con macetas de geranios rojos en todas las ventanas que mi madre cuidaba como si fueran joyas. El olor a café recién hecho y a pan tostado llenaba la cocina cada mañana a las 6 en punto, cuando mi padre se levantaba para abrir su pequeño taller de reparación de relojes. Era un hombre callado, de manos hábiles y mirada bondadosa, que había encontrado en la religión una paz que antes no conocía. Todos los martes por la tarde, después de ayudar a mi madre con los quehaceres domésticos, me arreglaba con especial cuidado. Falda por debajo de la rodilla, blusa blanca abotonada hasta el cuello, zapatos cerrados de tacón bajo. Me peinaba el cabello castaño en un moño sencillo y guardaba en mi bolso de cuero marrón las revistas de la organización y mi Biblia subrayada. Era mi día favorito de la semana. Salía a predicar de casa en casa junto con otras hermanas de la congregación. «Buenos días, señora. ¿Le gustaría conversar unos minutos sobre las promesas de Dios para la humanidad?», era mi frase de apertura, practicada frente al espejo hasta que sonara natural y sincera. La mayoría de las veces encontraba puertas cerradas o rechazos educados, pero no me desanimaba. Cada no me acercaba al sí que podría cambiar una vida para siempre. Fue durante una de esas tardes de predicación cuando conocí a Lucía Morales, una joven de mi edad que se había mudado recientemente al pueblo con su familia. Cuando abrió la puerta de su casa, sentí algo extraño, como un cosquilleo en el estómago que nunca había experimentado antes. Tenía los ojos más verdes que había visto en mi vida, como aceitunas brillantes bajo el sol de mediodía, y una sonrisa tímida que me desarmó completamente. «Pase, por favor», me dijo con una voz suave después de escuchar mi presentación. «Me gustaría conocer más sobre lo que enseña la Biblia». Esa tarde conversamos durante 2 horas. Lucía hacía preguntas inteligentes, anotaba versículos en un cuaderno pequeño de tapas azules y mantenía esa expresión de curiosidad genuina que todo predicador sueña encontrar. Pero había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un calor que subía por mi cuello hasta las mejillas. Cuando se despidió tocando brevemente mi mano para agradecerme la visita, esa sensación se intensificó hasta convertirse en una llama que no sabía cómo apagar. Esa noche, en la intimidad de mi cuarto, intenté orar como todas las noches antes de dormir. Pero en lugar de las palabras habituales de gratitud y peticiones espirituales, solo podía pensar en los ojos verdes de Lucía y en cómo su sonrisa había iluminado toda la tarde. Debe ser alegría por haber encontrado una buena candidata para el estudio bíblico, me dije a mí misma mientras me quedaba dormida. No sabía entonces que esa tarde había marcado el comienzo de la prueba más difícil de mi vida. Durante las siguientes semanas, regresé a casa de Lucía todos los martes para continuar el estudio bíblico. Ella progresaba rápidamente, memorizaba versículos con facilidad y comenzó a asistir a las reuniones de la congregación. Los hermanos comentaban su dedicación y su comportamiento ejemplar, pero para mí, cada encuentro se volvía más complicado. No podía dejar de notar la forma delicada en que sostenía la Biblia entre sus manos, cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando se concentraba en una explicación difícil, o la manera en que su cabello castaño claro se movía cuando asentía comprensivamente. Cada detalle se grababa en mi memoria con una claridad que me asustaba. Una tarde, mientras explicaba el tema del paraíso en la tierra,
Lucía me interrumpió suavemente. María, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Mi corazón se aceleró. ¿Te sientes sola a veces? Quiero decir, todas las muchachas de tu edad ya están pensando en casarse, pero tú pareces tan dedicada a la predicación. La pregunta me tomó por sorpresa. Era verdad que varias amigas de la infancia ya tenían novios serios o incluso estaban prometidas, pero yo nunca había sentido esa inquietud. Los jóvenes de la congregación me parecían buenos hermanos en la fe, pero nada más. No había experimentado esa chispa que todas decían sentir cuando conocían al hombre indicado. Estoy esperando que Jehová me guíe hacia la persona correcta. Respondí con la frase que había aprendido a usar cuando me hacían esa pregunta. Pero mientras la decía, mis ojos se quedaron fijos en los de Lucía, y por un momento terrible y maravilloso a la vez, pensé que tal vez ya había encontrado a esa persona, solo que no era quien se suponía que debía ser. Mi nombre completo es María del Pilar Fernández Ruiz, nacida en marzo de 1961 en un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla. Mi padre, Antonio Fernández, había sido republicano durante la Guerra Civil, pero después encontró refugio y paz en la religión a principios de los años 60. Trabajaba reparando relojes y radios en un taller diminuto que olía a aceite lubricante y metal pulido. Tenía 52 años cuando yo nací. Un hombre ya maduro que me crió con paciencia infinita y palabras medidas. Mi madre, Remedios Ruiz, venía de una familia tradicionalmente católica de Córdoba. Cuando conoció los estudios bíblicos en 1959, toda su perspectiva religiosa cambió. Se bautizó antes que mi padre y fue ella quien trajo la nueva fe a nuestra casa. Tenía esa manera andaluza de hablar, con diminutivos cariñosos para todo y una risa contagiosa que llenaba los patios cuando conversaba con las vecinas. «Pilarín, ven acá que vamos a repasar los versículos para la reunión», me decía cada tarde mientras preparaba la cena. Crecí en esa burbuja espiritual donde cada decisión se consultaba con las publicaciones de la organización. Desayunábamos leyendo el texto diario, almorzábamos comentando las enseñanzas del estudio familiar de los lunes por la noche y cenábamos repasando los puntos principales de las reuniones. No era opresivo, al contrario, se sentía como un ritmo natural y amoroso de vida familiar. Durante mi adolescencia, a mediados de los años 70, destacaba en la escuela del ministerio teocrático. Cada jueves por la noche subía al pequeño estrado del Salón del Reino para presentar mis asignaciones. La hermana María tiene un don natural para la enseñanza, comentaba el hermano Joaquín después de mis presentaciones. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris peinado hacia atrás, siempre impecablemente vestido con trajes oscuros que contrastaban con sus ojos azul claro. Tenía una voz profunda y pausada que imponía respeto cuando hablaba desde el podio. El hermano Joaquín había sido el superintendente de nuestra congregación durante más de 15 años. Su esposa, la hermana Carmen, era una mujer menuda y silenciosa que siempre se sentaba en la primera fila durante las reuniones, asintiendo discretamente a cada palabra de su marido. Tenían 3 hijos ya adultos, todos sirviendo en diferentes congregaciones como ancianos o siervos ministeriales. Representaban el ideal de familia espiritual que todos aspirábamos a alcanzar. Mi rutina semanal seguía un patrón sagrado e inmutable. Los lunes por la noche era el estudio familiar, donde repasábamos las publicaciones de la semana siguiente. Mi padre leía en voz alta, mientras mi madre y yo tomábamos notas en cuadernos dedicados exclusivamente a este propósito. Los martes por la tarde salía a predicar, siempre acompañada por hermanas mayores que me enseñaban las técnicas más efectivas para llegar al corazón de las personas. Los jueves por la noche era la reunión de escuela del ministerio teocrático y reunión de servicio. Llegaba al Salón del Reino con media hora de anticipación para repasar mis notas y orar pidiendo sabiduría para mi presentación. Los domingos por la mañana era el estudio de la Atalaya, donde toda la congregación analizaba el artículo de estudio semanal. Me sentaba siempre en la 4ª fila del lado derecho, junto a mi madre, levantando la mano frecuentemente para participar con comentarios. Los sábados por la mañana eran especiales. Me levantaba a las 6 para prepararme cuidadosamente antes de salir al servicio del campo. Desayunaba tostadas con aceite de oliva y café con leche. Me vestía con mi mejor ropa de predicación
y guardaba en mi bolso de cuero las revistas más recientes, la Biblia, un cuaderno para anotar las direcciones de personas interesadas y algunas monedas para el autobús. El territorio que nos asignaban cambiaba cada mes. A veces tocaba el centro del pueblo, con sus casas señoriales de patios amplios donde las señoras mayores nos recibían con curiosidad. Otras veces nos enviaban a los barrios más nuevos, donde vivían familias jóvenes con niños pequeños que correteaban mientras intentábamos explicar nuestro mensaje. Cada puerta era una oportunidad, cada conversación una posible semilla plantada en terreno fértil. Lucía Morales había llegado a nuestro pueblo en febrero de 1984, cuando su padre consiguió trabajo como empleado en el ayuntamiento. La familia venía de un pueblo más pequeño de la provincia de Jaén, donde habían tenido dificultades económicas después de que cerrara la fábrica textil donde trabajaba anteriormente el señor Morales. Eran 5 en total: los padres, Lucía y 2 hermanos menores, Pablo de 16 años y Carmen de 14. Se instalaron en una casa alquilada en la Calle Nueva, una zona que se había construido recientemente para acomodar a las familias que llegaban buscando mejores oportunidades. Era una casa pequeña pero luminosa, con un patio trasero donde la señora Morales, Esperanza, cultivaba tomates y hierbas aromáticas. El señor Morales, Rafael, era un hombre callado y trabajador, de complexión fuerte por años de trabajo manual, que hablaba poco pero observaba mucho. Cuando comencé a estudiar con Lucía, descubrí que era una joven reflexiva y profunda. Había terminado el bachillerato en su pueblo natal, pero las circunstancias familiares no le habían permitido continuar con estudios superiores. Trabajaba medio tiempo ayudando a una modista del pueblo, cosiendo a mano y aprendiendo el oficio mientras su familia se estabilizaba económicamente. Durante nuestros estudios bíblicos, Lucía mostraba una comprensión intuitiva de los temas espirituales que me impresionaba. «Es como si ya supiera estas verdades en su corazón», le comenté una tarde a mi madre. «Solo necesita que alguien se las explique con la Biblia». Sus preguntas siempre iban al núcleo de los asuntos. Nunca se conformaba con respuestas superficiales. «María», me dijo una tarde después de estudiar sobre el tema del matrimonio cristiano, «¿cómo sabes cuándo has encontrado a la persona que Dios quiere para ti?». La pregunta me cogió desprevenida, no solo por su contenido, sino por la intensidad de su mirada mientras la hacía. «Supongo que sientes paz interior y armonía espiritual», respondí, repitiendo lo que había leído en las publicaciones. Pero mientras hablaba, algo dentro de mí susurraba que la respuesta era mucho más complicada de lo que aparentaba. Las hermanas de la congregación comenzaron a comentar positivamente sobre Lucía. «Es muy aplicada en el estudio», decía la hermana Mercedes, una mujer mayor que había sido pionera durante décadas. «Se nota que tiene hambre espiritual genuina». La hermana Rosa, que dirigía la escuela del Ministerio Teocrático para las Mujeres, la elogiaba por su progreso rápido. «En poco tiempo va a estar lista para el bautismo», pronosticaba con satisfacción. Pero había algo que me inquietaba y que no sabía cómo expresar. Durante nuestros estudios, a veces captaba una mirada de Lucía que duraba un segundo más de lo normal, o notaba cómo sus dedos se demoraban cuando me pasaba la Biblia. Pequeños gestos que probablemente no significaban nada, pero que en mi mente resonaban con un eco extraño y perturbador. Una tarde de abril, después de estudiar sobre la resurrección, Lucía me acompañó hasta la plaza principal del pueblo. «María», me dijo mientras caminábamos entre los naranjos que ya comenzaban a florecer, «quiero que sepas que estos meses han sido los más felices de mi vida desde que llegamos aquí. No solo por lo que estoy aprendiendo sobre la Biblia, sino por tu amistad». Se detuvo junto a la fuente del centro y me miró directamente a los ojos. «Eres la persona más genuina que he conocido». Esa noche, en la soledad de mi cuarto, escribí en mi diario personal por primera vez en meses: «Querido Jehová, comencé como siempre. Te agradezco por haber puesto a Lucía en mi camino para que pueda conocer la verdad, pero también te pido que me ayudes a entender estos sentimientos confusos que tengo. No sé si son normales entre amigas o si hay algo malo en mí». Cerré el cuaderno y lo guardé bajo llave en el cajón de mi mesilla de noche, junto con otros secretos que no me atrevía a compartir con nadie. Palabras en este bloque, hino 645. Necesito expandir este bloque para cumplir exactamente con la meta de 2000 palabras, plus 3%,
1940, 2, no 60. Voy a añadir más contenido. El hermano Joaquín tenía una manera particular de observar a las personas durante las reuniones. Sus ojos azul claro recorrían las filas de asientos como un pastor vigilando su rebaño, deteniéndose ocasionalmente en algún hermano o hermana que parecía distraído. Había desarrollado esa habilidad durante sus años como anciano, la capacidad de leer el lenguaje corporal, de detectar señales de problemas espirituales antes de que se manifestaran abiertamente. Durante las primeras semanas de mayo, comencé a notar que esa mirada se posaba en mí con más frecuencia. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto se volvió evidente que algo había captado su atención. Cuando Lucía y yo entrábamos juntas al Salón del Reino los domingos por la mañana, él nos observaba desde su asiento en la primera fila. Cuando participábamos en la escuela del ministerio teocrático los jueves por la noche, sus ojos seguían nuestros movimientos con una intensidad que me ponía nerviosa. La hermana Lucía está progresando muy bien, me comentó una tarde después de la reunión, pero había algo en su tono que no sonaba como un simple elogio. Es importante que las hermanas jóvenes mantengan amistades sanas y edificantes. La frase quedó suspendida en el aire como una advertencia velada que no supe cómo interpretar. Mi madre, siempre perceptiva a los cambios de humor en casa, comenzó a hacerme preguntas sutiles. Pilarín, te veo muy pensativa últimamente. ¿Todo bien con los estudios bíblicos? Yo le aseguraba que sí, que Lucía era una estudiante ejemplar y que pronto estaría lista para el bautismo. Pero mi madre tenía esa sabiduría maternal que penetra más allá de las palabras. Solo recuerda que las amistades más profundas se construyen alrededor de objetivos espirituales comunes, me decía mientras preparaba la cena. Durante esos días comencé a experimentar algo que nunca había sentido antes, la necesidad de mentir, aunque fuera por omisión. Cuando mi madre me preguntaba sobre mis conversaciones con Lucía, yo compartía solo los aspectos relacionados con el estudio bíblico, omitiendo esos momentos de intimidad emocional que cada vez se volvían más frecuentes. Cuando mi padre comentaba sobre la importancia de mantener límites apropiados en las amistades, yo asentía fervorosamente, mientras por dentro sentía que ya había cruzado líneas invisibles que no sabía cómo descruzar. Una tarde, mientras regresábamos de la predicación, Lucía me propuso algo que cambiaría todo. María, ¿te gustaría que camináramos hasta el olivar después del estudio de mañana? Hay algo importante que quiero contarte. El olivar estaba a las afueras del pueblo, un lugar tranquilo donde los jóvenes a veces iban a conversar lejos de oídos curiosos. Acepté sin pensarlo, pero esa noche apenas pude dormir imaginando qué querría decirme. El olivar se extendía como un mar plateado bajo la luz dorada de la tarde andaluza. Lucía y yo caminamos en silencio por el sendero de tierra que serpenteaba entre los árboles centenarios, nuestros pasos amortiguados por las hojas secas que crujían suavemente bajo nuestros zapatos. El aire olía a tomillo silvestre y a la tierra húmeda que aún conservaba la humedad de la lluvia de la semana anterior. María, comenzó Lucía cuando llegamos a un claro, donde un olivo particularmente grande ofrecía sombra generosa. Estos meses han cambiado mi vida de maneras que no sabía que eran posibles. Se sentó sobre una piedra plana que parecía colocada allí por la naturaleza misma para servir de asiento, y me hizo señas para que me sentara a su lado, no solo por lo que he aprendido sobre la Biblia, sino por algo más profundo que no sé cómo explicar. Mi corazón comenzó a latir con una intensidad que me asustaba. Había algo en su voz, en la manera en que evitaba mirarme directamente a los ojos, que me decía que estábamos a punto de cruzar un territorio peligroso. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta y temía escucharla. Me refiero a ti, susurró Lucía, y finalmente me miró con esos ojos verdes que habían estado atormentando mis sueños durante semanas. María, creo que me he enamorado de ti. Las palabras cayeron entre nosotras como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían hasta tocar cada rincón de mi mundo cuidadosamente ordenado. Por un momento, el tiempo se detuvo. Solo existíamos nosotras dos, la confesión que acababa de escuchar y el zumbido distante de las abejas que trabajaban entre las flores de tomillo. Lucía, no puedes decir esas cosas, murmuré, pero mi voz sonaba débil.
como si no creyera completamente en mis propias palabras. Eso no está bien, no es lo que Jehová quiere para nosotras. ¿Cómo puede estar mal algo que se siente tan puro?, respondió ella, acercándose hasta que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo. María, he estado orando sobre esto durante semanas. Le he pedido a Dios que me quite estos sentimientos si son incorrectos, pero cada día se vuelven más fuertes. Cuando estoy contigo, siento una paz que nunca había experimentado antes. Sus palabras resonaban con algo profundo dentro de mí, algo que había estado tratando de silenciar con oraciones fervientes y lecturas bíblicas intensas. Era verdad que me sentía completa cuando estaba con ella, que las horas pasaban como minutos cuando conversábamos, que su ausencia creaba un vacío que nada más podía llenar. Pero las Escrituras son claras sobre este tema, insistí, aferrándome a los versículos que había memorizado sobre el matrimonio y las relaciones apropiadas. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice nada sobre esto. Lucía tomó mi mano con una suavidad que me hizo temblar. María, ¿has pensado alguna vez que tal vez las interpretaciones humanas de las Escrituras no siempre capturan la plenitud del amor de Dios? ¿Que tal vez hay formas de amar que van más allá de lo que los hombres han escrito en sus manuales? Sus palabras eran peligrosas, revolucionarias, exactamente el tipo de pensamiento que los ancianos nos habían advertido que evitáramos. Pero mientras las escuchaba, sentía como si una ventana se abriera en una habitación que había estado cerrada durante mucho tiempo, dejando entrar una luz que no sabía que necesitaba. No puedo, susurré. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, mi mano no se apartaba de la suya. Mi familia, la congregación, todo en lo que he creído. No te estoy pidiendo que abandones tu fe, me interrumpió suavemente. Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que tu fe sea más grande de lo que te han enseñado. Esa tarde regresamos al pueblo en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Pero algo fundamental había cambiado entre nosotras. La confesión de Lucía había puesto nombre a sentimientos que yo había estado experimentando, pero no me había atrevido a reconocer. Por primera vez en mi vida, me enfrentaba a la posibilidad de que mis deseos más profundos estuvieran en conflicto directo con todo lo que me habían enseñado que era correcto. Durante los días siguientes, me sumergí en las Escrituras con una intensidad desesperada, buscando claridad, buscando una salida a la encrucijada en la que me encontraba. Releí cada versículo sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la pureza, tratando de encontrar alguna laguna, alguna interpretación alternativa que pudiera reconciliar lo que sentía con lo que creía. Pero mientras más leía, más confundida me sentía. Los versículos sobre el amor parecían universales y sin restricciones. Dios es amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor nunca deja de ser. Pero los versículos sobre las relaciones eran específicos y tradicionales. No te acostarás con varón como con mujer. El matrimonio sea honroso en todos. Una noche, después de horas de oración y estudio, cerré mi Biblia con frustración. Por primera vez en mi vida, las respuestas que siempre había encontrado en las Escrituras parecían inadecuadas para la situación en la que me encontraba. Era como si hubiera dos voces compitiendo en mi cabeza. Una que repetía las enseñanzas de la organización sobre la pureza y la obediencia, y otra que susurraba sobre el amor auténtico y la honestidad personal. El hermano Joaquín comenzó a prestar más atención a mis interacciones con Lucía durante las reuniones. Lo notaba observándonos cuando conversábamos después de las reuniones, cuando caminábamos juntas hacia nuestras casas, cuando nos sentábamos una al lado de la otra durante los estudios de la atalaya. Sus ojos azul claro se habían vuelto fríos y calculadores, como si estuviera evaluando evidencia para un caso que aún no había presentado formalmente. Una tarde, después de la reunión de escuela del Ministerio Teocrático, me pidió que me quedara para conversar. Hermana María, comenzó con esa voz pausada y autoritaria que usaba para los asuntos serios. He estado observando su amistad con la hermana Lucía. Mi estómago se contrajo en un nudo de terror. Es una estudiante muy aplicada, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Está progresando muy bien hacia el bautismo. Sin duda, asintió él,
pero había algo en su expresión que me decía que sus preocupaciones iban más allá del progreso espiritual de Lucía. Pero como pastores del rebaño, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todas las relaciones dentro de la congregación sean apropiadas y edificantes. La palabra apropiadas resonó en mi mente como una campana de alarma. No entiendo qué quiere decir, mentí, aunque sabía exactamente a qué se refería. Las amistades entre hermanas jóvenes deben mantenerse dentro de límites bíblicos, continuó, sus ojos fijos en los míos sin parpadear. He notado que ustedes pasan mucho tiempo juntas, que conversan en privado después de las reuniones, que parecen tener una intimidad que va más allá de lo que consideraríamos normal entre estudiantes de la Biblia. Cada palabra era como una acusación velada, como si ya hubiera formulado conclusiones y solo estuviera esperando mi confirmación o negación. Solo somos buenas amigas, insistí, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Hermana María, dijo inclinándose hacia adelante, usted ha sido criada en la verdad. Conoce los principios bíblicos sobre la pureza y la moralidad. Confío en que sabrá hacer lo correcto si se encuentra en una situación que comprometa esos principios. Salí de esa conversación sintiéndome como si hubiera sido marcada con una letra escarlata invisible. El hermano Joaquín no había hecho acusaciones directas, pero el mensaje era claro. Estaba siendo vigilada, y cualquier paso en falso tendría consecuencias. Esa noche, me quedé despierta hasta muy tarde escribiendo en mi diario. Jehová, escribí con mano temblorosa, no sé qué hacer. Los sentimientos que tengo por Lucía se sienten tan reales, tan puros, pero todo el mundo me dice que están mal. ¿Cómo puede algo que me hace sentir más cerca de ti ser pecaminoso? Por favor, dame una señal, ayúdame a entender. Pero el cielo permaneció silencioso, y yo me quedé con mis dudas y mi corazón dividido. Durante las siguientes semanas, Lucía y yo mantuvimos una distancia cuidadosa en público, pero en privado nuestras conversaciones se volvieron más intensas y urgentes. Habíamos cruzado una línea, y aunque no habíamos actuado físicamente según nuestros sentimientos, ambas sabíamos que cada encuentro nos acercaba más a un punto de no retorno. María, me dijo una tarde mientras caminábamos por las afueras del pueblo, no puedo seguir fingiendo que esto no está pasando. Cada noche oro pidiendo claridad, y cada mañana me despierto más segura de que lo que siento por ti es algo sagrado, no algo vergonzoso. Pero si actuamos según estos sentimientos, perderemos todo, le respondí, aunque mi resolución se debilitaba cada día. Nuestras familias, la congregación, nuestra esperanza de vida eterna. ¿Y si nos equivocamos sobre lo que significa vida eterna?, preguntó ella, deteniéndose bajo un almendro en flor. ¿Y si la vida eterna no es solo sobre obedecer reglas, sino sobre vivir auténticamente en el amor? Sus palabras eran heréticas según todo lo que me habían enseñado, pero resonaban con algo profundo en mi alma que no podía ignorar. Estaba parada en una encrucijada entre la obediencia que había conocido toda mi vida y una verdad diferente que apenas comenzaba a vislumbrar. Una tarde de finales de mayo, mientras el sol se ponía sobre los campos de trigo que rodeaban nuestro pueblo, Lucía y yo nos encontramos nuevamente en el olivar. Esta vez, ninguna de las dos habló durante varios minutos. Simplemente nos sentamos bajo nuestro árbol favorito, respirando el aire perfumado de primavera y sintiendo el peso de las decisiones que sabíamos que pronto tendríamos que tomar. María, dijo finalmente Lucía, tomando mi mano con una determinación que no había mostrado antes. Quiero que sepas que cualquiera que sea tu decisión, la respetaré. Pero no puedo continuar viviendo en la incertidumbre. Necesito saber si lo que sientes por mí es real, o si solo soy una tentación que estás tratando de superar. La honestidad en su voz me quebró. Durante semanas había estado luchando contra mis sentimientos, tratando de convencerme de que eran una prueba espiritual que debía superar. Pero mirándola en ese momento, con el sol poniente creando un halo dorado alrededor de su cabello, supe que no podía seguir mintiéndome a mí misma. Es real, susurré, y las palabras se sintieron como una liberación y una condena al mismo tiempo. Todo lo que siento por ti es real. Lucía sonrió con una mezcla de alivio y tristeza.
Entonces, tenemos que decidir qué vamos a hacer con esta verdad. Esa noche, después de regresar a casa, me encontré frente a mi espejo por largo tiempo, estudiando mi propio rostro como si pudiera encontrar respuestas en mis facciones familiares. La joven que me miraba ya no era la predicadora segura y obediente que había sido solo unos meses antes. Era alguien más compleja, alguien que había probado la fruta prohibida del cuestionamiento y ya no podía regresar a la inocencia de la aceptación ciega. Palabras en este bloque. 2195. Necesito reducir este bloque para cumplir exactamente con la meta de 3600 palabras, paltas 3%. 3492, 3708. Voy a expandir considerablemente el contenido. Durante los días siguientes a esa confesión mutua, nuestra relación entró en un territorio completamente nuevo y peligroso. No habíamos hecho nada físicamente inapropiado según los estándares de la congregación, pero emocionalmente habíamos cruzado líneas que sabíamos que no tenían retorno. Cada conversación se cargaba de subtextos, cada mirada contenía promesas no pronunciadas, cada roce accidental de nuestras manos enviaba corrientes eléctricas por todo mi cuerpo. La tensión se volvió casi insoportable durante las reuniones de la congregación. Sentadas una al lado de la otra durante los estudios de la atalaya, yo era dolorosamente consciente de cada movimiento de Lucía, de cómo sostenía su Biblia, de cómo tomaba notas en su cuaderno con esa caligrafía delicada que había llegado a conocer tan bien. Cuando el hermano Joaquín dirigía el estudio desde el podio, sus ojos se posaban en nosotras con una frecuencia que ya no podía atribuir a la casualidad. Hermanas, decía durante sus comentarios, enfatizando ciertos versículos sobre la pureza y la moralidad con una intensidad que parecía dirigida específicamente hacia nosotras. Debemos ser cuidadosas de no permitir que las amistades del mundo contaminen nuestra devoción a Jehová. Las relaciones que no edifican espiritualmente pueden convertirse en tropiezos peligrosos. Mi madre comenzó a notar cambios en mi comportamiento que no podía explicar satisfactoriamente. Pilarín, últimamente te veo muy nerviosa durante las reuniones, me comentó una tarde mientras preparábamos la cena. ¿Todo está bien con el estudio bíblico de Lucía? Le aseguré que sí, que Lucía progresaba excelentemente y pronto estaría lista para el bautismo. Pero mi madre tenía esa intuición maternal que penetraba más allá de las explicaciones superficiales. Solo recuerda, me dijo mientras cortaba tomates para la ensalada, que nuestras amistades más profundas deben estar cimentadas en objetivos espirituales comunes. Cuando dos personas se vuelven demasiado dependientes emocionalmente una de la otra, pueden perder el equilibrio que Jehová quiere que mantengamos. Sus palabras me golpearon como una bofetada fría de realidad. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Me había vuelto emocionalmente dependiente de Lucía de una manera que comprometía mi relación con Dios? Pero incluso mientras me hacía estas preguntas, sabía que la respuesta era más complicada que una simple dependencia emocional. Lo que sentía por Lucía trascendía la amistad normal, pero ¿eso lo convertía automáticamente en algo malo? Una noche de principios de junio, después de una reunión particularmente tensa donde el hermano Joaquín había hablado extensamente sobre mantener la pureza en todas nuestras relaciones, Lucía me pidió que la acompañara a caminar. Salimos del salón del reino en silencio, conscientes de las miradas que nos siguieron hasta que doblamos la esquina de la calle real. No puedo más, me dijo cuando llegamos a la plaza del pueblo, donde la fuente antigua gorgoteaba suavemente bajo la luz de las farolas. Esta tensión me está matando, María. Siento como si estuviéramos viviendo una mentira cada vez que nos sentamos en esas reuniones fingiendo que somos solo amigas normales estudiando la Biblia. ¿Qué quieres que hagamos?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Si actuamos según lo que sentimos, lo perderemos todo. Si no lo hacemos, nos vamos a volver locas. Lucía se sentó en el borde de la fuente y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Quiero que seamos honestas, al menos entre nosotras. Quiero que admitamos que esto es algo más que amistad, algo más que un estudio bíblico, algo más que dos personas que casualmente se llevan bien. Lucía, eso es exactamente lo que no podemos hacer, murmuré. Pero incluso mientras hablaba, me senté a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo en la frescura de la noche andaluza. ¿Por qué no?, preguntó ella,
tomando mi mano con una audacia que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Porque un grupo de hombres en Brooklyn decidieron hace décadas que ciertos tipos de amor son aceptables y otros no, porque interpretaron versículos bíblicos de una manera particular y declararon que esa interpretación era la única correcta. Sus palabras eran revolucionarias, heréticas según todo lo que me habían enseñado, pero mientras las escuchaba, sentía como si alguien estuviera encendiendo luces en habitaciones de mi mente que habían estado en oscuridad durante toda mi vida. Pero las Escrituras, comencé, aferrándome a los argumentos que conocía de memoria. Las Escrituras hablan sobre el amor como la cualidad más grande, me interrumpió suavemente. Hablan sobre la bondad, la compasión, la honestidad. ¿Te sientes menos bondadosa cuando estás conmigo? ¿Menos compasiva? ¿Menos honesta contigo misma? No pude responder inmediatamente porque sabía que la respuesta era lo opuesto de lo que se suponía que debía sentir. Cuando estaba con Lucía, me sentía más completa, más auténtica, más conectada con algo divino que cuando seguía mecánicamente las rutinas religiosas que había conocido toda mi vida. «María», continuó Lucía, acercándose hasta que pude ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. ¿No es posible que Dios sea más grande que las cajas en las que los hombres han tratado de meterlo? ¿Que el amor sea más vasto que las definiciones que nos han dado? Esa noche, sentadas junto a la fuente bajo un cielo estrellado que parecía bendecir nuestra conversación, algo fundamental cambió entre nosotras. No hicimos nada físicamente inapropiado, pero emocionalmente cruzamos un umbral que nos llevó a un territorio donde ya no podíamos pretender que éramos simplemente amigas estudiando la Biblia. «Si vamos a explorar esto», le dije finalmente, con una voz que apenas reconocía como mía, «tenemos que ser muy cuidadosas. No podemos dejar que nadie sospeche hasta que sepamos qué es lo que realmente queremos». Lucía asintió solemnemente. «Lo entiendo. Pero también necesito que entiendas que ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo amistad espiritual. Es algo más profundo, más real que cualquier cosa que haya experimentado antes». Durante las siguientes semanas, desarrollamos un código elaborado de comunicación secreta. Nuestros estudios bíblicos oficiales continuaban como siempre, pero después añadíamos caminatas casuales donde podíamos hablar libremente. Aprendimos a comunicarnos con miradas durante las reuniones, a encontrar momentos robados de intimidad emocional en los márgenes de nuestras vidas públicas. Pero vivir esta doble vida comenzó a pasarme factura física y emocional. Perdí peso, desarrollé insomnio crónico y mis padres comenzaron a preocuparse por mi salud. «Pilarín, te ves pálida», me decía mi madre cada mañana durante el desayuno. «¿Estás comiendo suficiente? ¿Durmiendo bien?». Yo inventaba excusas sobre el estrés de preparar más presentaciones para la escuela del ministerio teocrático, sobre la responsabilidad de dirigir un estudio bíblico tan importante como el de Lucía, sobre la presión de mantener mis calificaciones altas en la escuela secular. Pero la verdad era que estaba siendo literalmente desgarrada entre dos mundos: el mundo seguro y predecible de la obediencia religiosa y el mundo aterrador pero auténtico de seguir mi corazón. Una tarde de mediados de junio, mientras Lucía y yo caminábamos por un sendero que conducía a una pequeña ermita abandonada en las afueras del pueblo, ella se detuvo repentinamente y me miró con una expresión de determinación que no había visto antes. «María, tengo que decirte algo», comenzó, tomando mis manos entre las suyas. «He estado orando sobre esto durante semanas y cada vez que oro siento la misma respuesta en mi corazón». «¿Qué respuesta?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía que estábamos a punto de cruzar otro punto de no retorno, que lo que sentimos una por la otra no es una tentación que debemos resistir, dijo con una convicción que me asustó y me inspiró simultáneamente. Es un regalo que debemos valorar. María, creo que Dios nos puso en el camino de la otra no para probarnos, sino para enseñarnos algo sobre el amor que va más allá de lo que nos han enseñado. Sus palabras resonaron en mi alma como campanas de verdad, pero mi mente entrenada en la doctrina organizacional inmediatamente comenzó a generar contraargumentos. Lucía, eso va contra todo lo que hemos aprendido. Si es verdad lo que dices, ¿por qué las Escrituras parecen condenar este tipo de relaciones? ¿Parecen condenar o han sido interpretadas para condenar?
respondió ella con una pregunta que me dejó sin palabras. María, he estado leyendo la Biblia sin las publicaciones de la organización, solo la Biblia pura, y he encontrado tantos ejemplos de amor que trasciende las categorías tradicionales. David y Jonatán, Ruth y Noemí, Jesús y Juan el Amado. Pero esos eran ejemplos de amistad profunda. Protesté débilmente. ¿Cómo lo sabemos?, preguntó ella. ¿Porque así nos han enseñado a interpretarlos? María, ¿no es posible que hayamos estado leyendo las Escrituras a través de lentes culturales que limitan nuestra comprensión del amor divino? Esa conversación me persiguió durante días. Comencé a leer la Biblia de manera diferente, buscando no confirmación de lo que me habían enseñado, sino entendimiento genuino de lo que realmente decían las palabras. Lo que encontré me perturbó profundamente. Había muchas más ambigüedades, muchas más preguntas sin respuesta clara de las que había notado cuando leía a través del filtro de las publicaciones organizacionales. El punto de inflexión llegó a finales de junio, durante una cálida tarde, cuando Lucía y yo nos encontramos en nuestro lugar secreto en el olivar. Habíamos estado hablando sobre nuestros sueños para el futuro, sobre las vidas que imaginábamos para nosotras mismas, cuando de repente el peso de todo lo que habíamos estado evitando se volvió imposible de ignorar. María, dijo Lucía, acercándose hasta que pude ver mi propio reflejo en sus ojos verdes. No puedo seguir fingiendo que esto es solo una fase que vamos a superar. Lo que siento por ti es real, es profundo y crece cada día. Necesito saber si alguna vez vamos a tener el valor de actuar según lo que sentimos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo. Durante meses habíamos estado bailando alrededor de este momento, acercándonos gradualmente a una línea que sabíamos que una vez cruzada no podríamos descruzar. Si hacemos esto, susurré, todo cambiará, no habrá vuelta atrás. Lo sé, respondió ella, acercándose aún más. Pero María, ¿no crees que ya hemos cambiado? ¿Que ya no somos las mismas personas que éramos cuando nos conocimos? Tenía razón. La joven obediente y sin cuestionamientos que había sido 6 meses antes ya no existía. En su lugar, había alguien más compleja, alguien que había probado la fruta prohibida del pensamiento independiente y ya no podía regresar a la simplicidad de la aceptación ciega. Está bien, murmuré finalmente, sintiendo como si estuviera saltando de un acantilado hacia aguas desconocidas. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosas. Si alguien se entera, no necesité terminar la frase. Ambas sabíamos cuáles serían las consecuencias: excomunión, pérdida de familia, pérdida de toda la comunidad que habíamos conocido, pérdida de nuestra esperanza de salvación según todo lo que nos habían enseñado. Pero en ese momento, bajo el cielo infinito de Andalucía, con el aroma de los olivos llenando el aire y el sonido de las cigarras creando una sinfonía de verano, esas consecuencias parecían menos importantes que la verdad de lo que sentíamos una por la otra. Lucía tomó mi rostro entre sus manos con una ternura que me hizo temblar. María, quiero que sepas que esto no es solo atracción física o rebeldía adolescente. Es amor real, profundo, del tipo que pensé que solo existía en los cuentos. Y entonces, por primera vez en mi vida, experimenté un beso que no tenía nada que ver con los pecs castos que había visto entre parejas casadas en la congregación. Era suave, tentativo al principio, pero cargado de meses de tensión reprimida y sentimientos negados. Cuando finalmente nos separamos, ambas estábamos llorando, no de tristeza, sino de alivio, como si finalmente hubiéramos llegado a casa después de un viaje muy largo. ¿Qué hemos hecho?, susurré, aunque no me arrepentía. Hemos sido honestas, respondió Lucía, limpiando las lágrimas de mis mejillas con sus pulgares. Por primera vez en nuestras vidas, hemos sido completamente honestas. Esa noche, regresé a casa en un estado de shock emocional. Todo parecía diferente. Las calles familiares, la casa donde había crecido, incluso mi propia reflexión en el espejo. Había cruzado una línea invisible pero definitiva, y ya no podía pretender ser la joven inocente que mis padres creían que era. Durante las siguientes semanas, Lucía y yo existimos en una burbuja de felicidad secreta y terror constante. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más íntimos,
pero siempre cuidadosos, siempre conscientes de que un solo error podría destruir todo lo que habíamos construido. Pero como todas las cosas secretas, nuestra relación comenzó a mostrar señales que no podíamos controlar completamente. Nuestras miradas durante las reuniones se volvieron más intensas, nuestras conversaciones después de las reuniones más largas, nuestra necesidad de estar juntas más obvia para ojos entrenados en detectar irregularidades espirituales. El sobre blanco apareció un martes por la mañana, deslizado por debajo de la puerta del Salón del Reino como una sentencia de muerte. El hermano Joaquín lo encontró cuando llegó temprano para preparar la reunión de esa noche, y su contenido cambiaría nuestras vidas para siempre. Las hermanas María del Pilar Fernández y Lucía Morales han sido vistas en comportamientos inapropiados en el olivar de las afueras del pueblo, decía la carta anónima con una caligrafía cuidadosamente disfrazada. Como testigos fieles de Jehová, creemos que es nuestro deber informar sobre conductas que pueden traer reproche a la organización. No supe de la existencia de esa carta hasta 3 días después, cuando mi padre recibió una llamada telefónica que hizo que su rostro se pusiera pálido como el papel. «Pilar», me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, temblorosa y quebrada. «El hermano Joaquín quiere hablar contigo y con tu madre mañana por la noche, después de la reunión». «¿Sobre qué?», pregunté, aunque un peso frío se estaba instalando en mi estómago. «No lo dijo», respondió mi padre, evitando mi mirada. Solo que era un asunto muy serio que afectaba a la familia. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, reproduciendo cada encuentro que Lucía y yo habíamos tenido, cada conversación, cada momento de intimidad, tratando de recordar si alguien podría habernos visto. El olivar estaba aislado, lejos de los caminos principales, pero en un pueblo pequeño siempre había ojos curiosos. Siempre había alguien que podría haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. La reunión del jueves por la noche fue una tortura. Me senté en mi lugar habitual junto a mi madre, pero era consciente de cada mirada, cada susurro, cada expresión facial de los hermanos a mi alrededor. Lucía estaba sentada al otro lado del salón con su familia, y cuando nuestros ojos se encontraron brevemente, vi en los suyos la misma expresión de terror que sabía que estaba reflejada en los míos. El hermano Joaquín dirigió el estudio esa noche con una intensidad particular, enfatizando versículos sobre la pureza, la honestidad y las consecuencias de la desobediencia a los principios bíblicos. «Hermanos», dijo en un momento dado, su voz resonando por todo el salón, «debemos recordar que Jehová ve todo, incluso aquello que creemos que está oculto. No hay secretos ante Dios, y tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz». Después de la reunión, mis padres y yo nos quedamos mientras el salón se vaciaba lentamente. El hermano Joaquín se acercó con pasos medidos, su expresión grave y formal. «Hermano Antonio, hermana Remedios», dijo dirigiéndose a mis padres, «necesito hablar con ustedes sobre un asunto delicado que involucra a su hija». Mi madre se llevó una mano al pecho. «¿Qué ha pasado?» «Hemos recibido información preocupante sobre el comportamiento de la hermana María», continuó él, sus ojos azul claro fijos en mi rostro. «Información que sugiere que puede estar involucrada en conductas inapropiadas que van contra los principios bíblicos». «Eso es imposible», dijo mi padre inmediatamente. «Pilar es una joven ejemplar, ha sido criada en la verdad desde pequeña. Precisamente por eso esto es tan grave», respondió el hermano Joaquín. «Cuando alguien que ha sido criado en la verdad se desvía del camino correcto, las consecuencias son más serias que para alguien que nunca ha conocido los principios bíblicos». Se dirigió directamente a mí por primera vez. «Hermana María, ¿tiene algo que contarnos sobre su relación con la hermana Lucía Morales?» El momento que había estado temiendo durante semanas finalmente había llegado. Podía sentir los ojos de mis padres clavados en mí. Podía oír el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos como un tambor de guerra. Tenía 2 opciones: mentir y tratar de proteger nuestro secreto, o decir la verdad y enfrentar las consecuencias. «Somos amigas», respondí, mi voz apenas un susurro. «¿Solo amigas?», presionó él, inclinándose ligeramente hacia adelante, como un depredador que ha detectado la debilidad de su presa. El silencio se extendió por varios segundos
que se sintieron como horas. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante del tráfico en la calle, la respiración agitada de mi madre. Todo mi futuro dependía de las palabras que pronunciara en los siguientes momentos. «Hermano Joaquín», dije finalmente, levantando la mirada para encontrar sus ojos. «No he hecho nada de lo que me avergüence ante Dios». No era exactamente una negación, pero tampoco era una confesión. Era la respuesta de alguien que había llegado a cuestionar las interpretaciones humanas de la voluntad divina. Alguien que ya no estaba segura de que las reglas de la organización fueran necesariamente las reglas de Dios. Pero él entendió el subtexto inmediatamente. Sus ojos se endurecieron y su voz tomó un tono que no había escuchado antes, frío y sin compasión. «Hermana María, las acusaciones que hemos recibido son muy específicas. Hablan de encuentros íntimos en lugares aislados, de comportamientos que van claramente contra los principios bíblicos sobre la pureza moral». Mi madre empezó a llorar en silencio, lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. Mi padre se veía como si hubiera envejecido 10 años en los últimos minutos. «¿Qué tipo de comportamientos específicamente?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Comportamientos homosexuales», dijo él directamente, sin suavizar las palabras. «Comportamientos que la Biblia condena claramente como abominación ante Jehová». La palabra abominación cayó en el silencio del salón como una piedra en agua tranquila, creando ondas que tocaron cada rincón de mi mundo. Era la palabra que había estado temiendo escuchar durante meses, la etiqueta que sabía que la organización usaría para catalogar lo que Lucía y yo habíamos encontrado juntas. «Hermano Joaquín», dije, levantándome de mi asiento con una dignidad que no sabía que poseía, ¿ha considerado la posibilidad de que sus fuentes estén equivocadas? ¿O que tal vez la interpretación de ciertos versículos bíblicos no sea tan clara como la organización pretende? El silencio que siguió a mi pregunta fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Había cruzado otra línea, esta vez cuestionando abiertamente la autoridad interpretativa de la organización. Era un acto de rebeldía que sabía que no podría retractar. «Hermana María», dijo el hermano Joaquín con una voz que había subido una octava, «está usted caminando por territorio muy peligroso. Cuestionar las interpretaciones bíblicas de la organización de Jehová es señal de un corazón orgulloso y rebelde. O tal vez es señal de una conciencia que busca la verdad más allá de lo que los hombres han decidido que es verdad», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi propia audacia. Mi padre se puso de pie abruptamente. «Pilar, ¿qué te ha pasado? Esta no eres tú». «Tal vez esta soy yo realmente, papá», le dije, mirándolo con una mezcla de amor y tristeza. «Tal vez la persona que ustedes pensaban que conocían era solo alguien que tenía miedo de ser auténtica». El hermano Joaquín se acercó hasta que pude ver las pequeñas venas rojas en sus ojos azules. «Hermana María, le voy a hacer una pregunta directa y espero una respuesta directa. ¿Ha tenido usted relaciones físicas inapropiadas con la hermana Lucía Morales?». El momento de la verdad había llegado. Podía sentir el peso de las expectativas, el peso de una vida entera de enseñanzas, el peso del amor de mis padres y su devastación potencial. Pero también podía sentir algo más, el peso de mi propia integridad, el peso de ser honesta conmigo misma y con el Dios que creía que me había creado exactamente como era. «Hermano Joaquín», dije con una voz que se volvía más firme con cada palabra, «he encontrado en Lucía un amor que es puro, honesto y profundo. Si eso es lo que usted llama inapropiado, entonces sí, soy culpable». Mi madre soltó un gemido de dolor que me partió el corazón. Mi padre se dejó caer en su asiento como si hubiera recibido un golpe físico, pero yo me sentía extrañamente en paz, como si finalmente hubiera dejado caer una máscara que había estado cargando durante demasiado tiempo. «En ese caso», dijo el hermano Joaquín con una finalidad que cortaba como una cuchilla, «no me queda más opción que formar un comité judicial. Será convocada para el próximo sábado por la noche para responder formalmente a los cargos de conducta homosexual e inmoralidad sexual». «¿Y si me niego a asistir?», pregunté.
Entonces será juzgada en ausencia y muy probablemente expulsada de la congregación. Respondió él sin un ápice de compasión en su voz. Sabía que había llegado al final del camino. No había vuelta atrás. No había manera de reconciliar lo que había descubierto sobre mí misma con lo que la organización esperaba de mí. Era el momento de elegir entre la obediencia y la autenticidad, entre la aceptación comunitaria y la integridad personal. Entonces supongo que nos vemos el sábado, dije, caminando hacia la puerta del salón donde había pasado la mayor parte de mi vida espiritual. Cuando llegué al umbral, me di vuelta una última vez. Hermano Joaquín, espero que algún día entienda que el amor nunca puede ser una abominación ante un Dios que es amor. Los 5 días entre esa confrontación y el comité judicial fueron los más largos de mi vida. Mi casa se convirtió en un mausoleo de silencio, donde cada palabra no pronunciada pesaba más que las conversaciones que habíamos tenido durante años. Mi madre se movía por la casa como un fantasma, preparando comidas que nadie comía, limpiando obsesivamente superficies que ya estaban inmaculadas, evitando mi mirada como si fuera demasiado doloroso enfrentar lo que había descubierto sobre su hija. Mi padre se refugió en su taller de relojes, donde el sonido metálico de las piezas pequeñas, siendo manipuladas con precisión quirúrgica, se convirtió en la banda sonora de nuestra tragedia familiar. De vez en cuando lo escuchaba sollozar suavemente entre el tintineo de los engranajes, y esos sonidos me partían el corazón más que cualquier grito o reproche directo. «Pilarín», me dijo mi madre el miércoles por la mañana, apareciendo en la puerta de mi cuarto con los ojos hinchados por las lágrimas, «aún estás a tiempo de arreglar esto. Puedes ir donde el hermano Joaquín, pedirle perdón, prometer que vas a cambiar». «Mamá», le respondí con una suavidad que contrastaba con la firmeza de mis palabras. «No puedo pedir perdón por algo que no creo que esté mal, y no puedo prometer cambiar algo que es parte fundamental de quien soy». Ella se sentó en el borde de mi cama, tomó mis manos entre las suyas, manos que olían a jabón de Castilla y a la crema de rosas que usaba desde que tengo memoria, y me miró con una desesperación que me destrozó. «Hija, van a expulsarte. ¿Entiendes lo que eso significa? Perderás la posibilidad de vida eterna, perderás a tu familia, perderás todo tu mundo». «Lo entiendo, mamá», le dije, apretando sus manos mientras mis propias lágrimas comenzaban a caer. «Pero también entiendo que si niego lo que soy para mantener todo eso, estaré viviendo una mentira por el resto de mi vida». «¿Es eso lo que realmente quieres para mí?». Durante esos días, Lucía y yo nos comunicamos a través de notas secretas que intercambiábamos durante nuestros encuentros cuidadosamente orquestados en el mercado del pueblo. Ella también había sido citada a un comité judicial para el mismo sábado por la noche. Sus padres habían reaccionado con shock y devastación similares, pero con una diferencia crucial. Su padre había amenazado con echarla de la casa inmediatamente si era expulsada de la congregación. Mi padre dice que prefiere no tener hija a tener una hija que sea una vergüenza ante Jehová, me escribió en una de sus notas, su caligrafía temblorosa revelando el estado emocional en el que se encontraba. «María, tengo miedo. No sé qué voy a hacer si me expulsan y me echan de casa al mismo tiempo». El jueves por la noche, 2 días antes del comité judicial, recibí una visita inesperada. El hermano Pablo Santos, un anciano más joven que siempre había sido más comprensivo que el hermano Joaquín, apareció en nuestra puerta con una expresión de profunda preocupación en su rostro. «Hermana María», me dijo cuando mi padre lo invitó a pasar a la sala, «he venido porque me preocupo genuinamente por usted y por su futuro espiritual. El hermano Joaquín me ha contado sobre la situación y quería hablar con usted antes del comité del sábado». Se sentó en el sofá donde tantas veces había dirigido estudios bíblicos familiares, donde había celebrado con nosotros cada progreso espiritual, cada meta alcanzada en el servicio del campo. Ahora ese mismo sofá se sentía como el banco de los acusados en un tribunal. «Hermana María», continuó con una voz cargada de genuina preocupación, «sé que esto debe ser muy confuso para usted. Los sentimientos que está experimentando no son inusuales, especialmente en jóvenes que han crecido en ambientes protegidos. Pero lo importante es recordar que los sentimientos no definen quiénes somos. Nuestras acciones sí». «Hermano Pablo»,
le respondí, respetando la relación que habíamos tenido durante años, pero manteniéndome firme en mi posición. ¿No cree que negarse a actuar según sentimientos auténticos y profundos también es una acción? ¿No es también una manera de definir quiénes somos? Él se inclinó hacia adelante, sus manos juntas como si estuviera orando. Hermana, todos tenemos impulsos que debemos controlar. El hermano que tiene tendencia a la ira debe aprender a controlarse. El hermano que tiene tendencia a la bebida debe resistir esos impulsos. Usted puede aprender a resistir estos sentimientos y encontrar felicidad en el camino que Jehová ha trazado para las mujeres jóvenes. ¿Y cuál es ese camino exactamente?, pregunté con una curiosidad genuina que lo tomó por sorpresa. El matrimonio con un hermano fiel, formar una familia, servir a Jehová dentro de los roles que Él ha establecido para las mujeres, respondió con la confianza de alguien que nunca había cuestionado esas asignaciones. Hermano Pablo, le dije, levantándome para ir a la ventana desde donde podía ver la calle donde había crecido. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa con las personas que simplemente no encajan en esos moldes? ¿Qué pasa con las mujeres que no sienten atracción hacia los hombres o que sienten llamados diferentes a los roles tradicionales? Jehová no comete errores, respondió él automáticamente. Si alguien siente que no encaja, es porque necesita ajustar su pensamiento para alinearse con la voluntad divina. O tal vez, sugerí, dándome vuelta para mirarlo directamente, ¿es porque nuestro entendimiento de la voluntad divina es más limitado de lo que creemos? El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Finalmente, él suspiró profundamente y se puso de pie. Hermana María, puedo ver que su corazón se ha endurecido contra la corrección espiritual. Solo puedo orar para que durante el comité del sábado el Espíritu Santo toque su corazón y la ayude a ver la gravedad de la senda que está eligiendo. Después de que se fue, mi padre cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se volvió hacia mí con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de frustración, dolor y algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Pilar, me dijo con voz quebrada, ese hombre ha sido como un padre espiritual para esta familia durante años. Ha estado en nuestras celebraciones, ha orado por nosotros en nuestras dificultades, ha guiado nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo puedes hablarle con tanta frialdad, papá?, le respondí, sintiendo como si estuviera hablando desde el otro lado de un abismo que se había abierto entre nosotros. No le hablé con frialdad, le hablé con honestidad, y creo que esa honestidad lo incomodó porque cuestionó certezas que nunca había examinado. El viernes por la noche, la última noche antes del comité judicial, mi familia y yo cenamos en un silencio que se sentía como un funeral. Mi madre había preparado mi comida favorita, gazpacho andaluz, pescadito frito y flan casero, como si fuera mi última cena. En cierto sentido, lo era. Después de mañana, nada volvería a ser igual. Pilar, me dijo mi madre cuando terminamos de cenar, quiero que sepas que sin importar lo que pase mañana, siempre serás mi hija. Tal vez no podamos tener la relación que teníamos antes. Tal vez las reglas de la congregación nos impidan interactuar como familia, pero en mi corazón siempre tendrás un lugar. Sus palabras me hicieron llorar por primera vez desde que había comenzado toda esta crisis. No de tristeza por lo que iba a perder, sino de gratitud por haber sido criada por una mujer capaz de amor incondicional, incluso cuando ese amor entraba en conflicto con sus creencias más profundas. «Mamá», le dije, abrazándola con una intensidad que trataba de capturar toda la gratitud que sentía por los años de amor que me había dado. «Tú me enseñaste a ser honesta, a ser valiente, a defender lo que creo que es correcto. Todo lo que estoy haciendo ahora es el resultado de los valores que me inculcaste». Esa noche, mientras toda la casa dormía, me senté en mi escritorio y escribí 2 cartas. La primera era para mis padres, explicándoles todo lo que no había podido expresar durante esos días terribles. Mi gratitud por su amor, mi tristeza por el dolor que les estaba causando, mi esperanza de que algún día pudieran entender mi decisión. La segunda carta era para Lucía. En ella le expresaba todo lo que habíamos compartido, todo lo que había significado para mí y mi determinación de enfrentar juntas cualquier consecuencia que viniera. «Querida Lucía», escribí, «mañana por la noche
puede ser el final de nuestras vidas como las hemos conocido, pero también puede ser el comienzo de nuestras vidas como realmente somos. Sin importar lo que pase, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más auténticos de mi existencia. El sábado amaneció con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la tormenta que se avecinaba. Pasé el día en una extraña calma, como si hubiera trascendido la ansiedad y llegado a un lugar de aceptación pacífica. Sabía exactamente lo que iba a pasar esa noche. Sabía exactamente lo que iba a decir. Y sabía exactamente cuáles serían las consecuencias. A las 6 de la tarde me vestí cuidadosamente para lo que sabía sería mi última aparición oficial en el Salón del Reino. Elegí un vestido azul marino que mi madre me había regalado para mi cumpleaños. Me peiné el cabello en el moño sencillo que había usado durante años para las reuniones y guardé en mi bolso una copia de la carta que había escrito para mis padres. Cuando llegué al Salón del Reino a las 7 en punto, vi a Lucía esperando en la entrada con sus padres. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada intercambiamos todo lo que no podíamos decir en voz alta: amor, determinación, miedo y una extraña sensación de liberación. El hermano Joaquín nos recibió con formalidad fría y nos dirigió a una sala trasera que nunca había visto antes. Había 3 sillas dispuestas detrás de una mesa pequeña para los ancianos que formarían el comité, y 2 sillas solitarias frente a ellas para nosotras. La disposición física de la habitación lo decía todo. Ellos como jueces, nosotras como acusadas. Cuando nos sentamos, pude sentir el peso de todas las miradas, el peso de la tradición, el peso de un sistema que había funcionado sin cuestionamientos durante décadas y que ahora se enfrentaba a 2 jóvenes que se atrevían a desafiarlo desde adentro. «Hermanas», comenzó el hermano Joaquín con una voz que había perdido cualquier rastro de la calidez pastoral que había conocido durante años, «han sido llamadas ante este comité para responder a acusaciones serias que afectan su posición en la congregación y su relación con Jehová». Y así comenzó el juicio que cambiaría nuestras vidas para siempre. 20 años han pasado desde aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas palabras en mi pequeño estudio con vista al mar Mediterráneo, puedo oír la voz de Lucía en la cocina preparando el café de la tarde, cantando suavemente esa canción andaluza que solía tararear cuando nos encontrábamos en secreto en el olivar. El comité judicial duró 3 horas. 3 horas en las que el hermano Joaquín, acompañado por 2 ancianos más, nos hizo preguntas que iban desde lo invasivamente personal hasta lo doctrinalmente específico. Nos preguntaron detalles íntimos sobre nuestra relación. Nos citaron versículos bíblicos sobre la moralidad sexual. Nos exhortaron a arrepentirnos de lo que llamaron conducta desviada contra natura. «Hermanas», nos dijo el hermano Joaquín hacia el final de ese interrogatorio que se sintió como una inquisición moderna, «aún están a tiempo de mostrar arrepentimiento genuino. Si admiten que su conducta ha sido incorrecta y se comprometen a cambiar, la congregación puede mostrar misericordia». Recuerdo haber mirado a Lucía en ese momento, viendo en sus ojos verdes la misma determinación que sentía en mi propio corazón. Habíamos llegado demasiado lejos en nuestro viaje hacia la autenticidad para retroceder ahora por miedo. «Hermano Joaquín», le respondí con una voz que me sorprendió por su firmeza, «no puedo arrepentirme de haber encontrado el amor más puro y honesto de mi vida. Si eso significa que no tengo lugar en esta organización, acepto esa consecuencia». Lucía asintió a mi lado. «Lo que hemos encontrado juntas no contradice el amor de Dios. Lo refleja de la manera más hermosa que hemos conocido». La expulsión fue anunciada la semana siguiente durante la reunión de servicio. María del Pilar Fernández Ruiz y Lucía Morales han sido expulsadas de la congregación por conducta inmoral no arrepentida. Leyó el hermano Joaquín desde el podio con una voz desprovista de emoción. «Los miembros de la congregación no deben tener contacto social con ellas». Mi madre lloró durante días. Mi padre se encerró en su taller y no salió durante una semana. La comunidad que había sido mi mundo entero durante 23 años se cerró como una puerta de acero, dejándonos afuera en un exilio que se sintió como estar en un planeta diferente. Los primeros meses fueron los más difíciles.
Lucía tuvo que irse de la casa de sus padres cuando su padre cumplió su amenaza de expulsarla. Nos mudamos juntas a un pequeño apartamento en Sevilla, donde nadie nos conocía, donde podíamos empezar de nuevo sin el peso de las miradas de desaprobación y los susurros de condena. Buscamos trabajo, yo como secretaria en una oficina de abogados, Lucía como dependienta en una librería del centro histórico. Eran empleos modestos, pero nos daban la independencia económica que necesitábamos para construir una vida que fuera auténticamente nuestra. Durante el primer año experimenté lo que los psicólogos llaman duelo espiritual. Había perdido no solo mi familia y mi comunidad, sino también mi estructura de creencias, mi sentido de propósito, mi comprensión de quién era Dios y cómo se relacionaba conmigo. Hubo noches en las que me despertaba con ataques de pánico, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida. Pero Lucía fue mi ancla durante esos momentos oscuros. María, me decía cuando me encontraba paralizada por las dudas, mira lo que hemos construido juntas, mira la honestidad con la que vivimos ahora, la paz que sentimos cuando oramos juntas. ¿Esto te parece una vida sin bendición divina? Lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra espiritualidad sobre bases diferentes. Encontramos una pequeña iglesia ecuménica donde el pastor, un hombre mayor de ojos bondadosos llamado Padre Miguel, nos recibió sin preguntas y nos ayudó a explorar una fe que no estaba basada en el miedo, sino en el amor incondicional. Dios las creó exactamente como son, nos dijo durante una de nuestras primeras conversaciones con Él. Su amor mutuo no es una afrenta a lo divino, es una expresión de lo divino. Con el tiempo, algunos miembros de nuestras familias comenzaron a restablecer contacto en secreto. Mi prima Carmen fue la primera, apareciendo en nuestro apartamento un domingo por la tarde con lágrimas en los ojos y una disculpa en los labios. Pilar, me dijo, me he dado cuenta de que el amor que tienes con Lucía es más puro que muchos de los matrimonios que veo en la congregación. Mi madre comenzó a enviarme cartas ocasionales, escritas a mano y enviadas a la dirección de Carmen para evitar sospechas. En esas cartas me contaba sobre su jardín, sobre los cambios en el pueblo, sobre pequeños detalles cotidianos que me mantenían conectada con el mundo que había dejado atrás. Nunca mencionaba directamente mi situación, pero entre líneas podía leer su amor constante y su gradual comprensión. Lucía y yo formalizamos nuestra unión en una ceremonia civil 5 años después de nuestra expulsión. Fue una celebración pequeña e íntima en los jardines del Alcázar de Sevilla, con solo algunos amigos queridos y los pocos familiares que habían encontrado el valor de desafiar las reglas de Schuning para acompañarnos en nuestro día especial. Mi madre apareció inesperadamente justo antes de la ceremonia, vestida con su mejor traje y con los ojos llenos de lágrimas. No me perdería el día más importante de mi hija por nada en el mundo, me susurró al oído mientras me abrazaba. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Durante los años siguientes, construimos una vida que era extraordinaria precisamente por su ordinariez. Trabajábamos, pagábamos nuestras cuentas, cuidábamos nuestro pequeño jardín de balcón, cocinábamos juntas los domingos, viajábamos ocasionalmente a lugares que siempre habíamos soñado conocer. Era la vida normal que nos habían dicho que nunca podríamos tener. En 2010, decidimos mudarnos a esta pequeña ciudad costera de la Costa del Sol, donde el ritmo de vida es más lento y la comunidad más abierta. Aquí abrimos un pequeño bed and breakfast que se especializa en recibir a personas que, como nosotras, han necesitado empezar de nuevo después de romper con comunidades religiosas restrictivas. Durante estos años, hemos recibido a decenas de huéspedes que llegaron con historias similares a la nuestra. Ex-testigos de Jehová, ex-mormones, personas que salieron de sectas, familias enteras que decidieron seguir su conciencia, aunque eso significara perder todo lo que habían conocido. Nuestro hogar se convirtió en un refugio temporal para quienes necesitaban tiempo y espacio para sanar y reconstruir. María, me dijo una mujer joven hace pocos años, una ex-testigo de Jehová de Córdoba que se había quedado con nosotras durante una semana. Ustedes me han mostrado que es posible ser feliz después de perderlo todo, que se puede construir una familia elegida que es tan fuerte como la familia de sangre. Mi relación con mis padres se fue reparando gradualmente a lo largo de los años. Mi padre, especialmente después de su jubilación,
Comenzó a cuestionar muchas de las doctrinas que había aceptado sin reflexión durante décadas. Pilar, me dijo durante una de sus visitas clandestinas a nuestra casa, he estado leyendo la Biblia sin las publicaciones de la organización y me he dado cuenta de que tal vez hemos estado enfocándonos en las reglas en lugar de enfocarnos en el amor. Hoy, mis padres nos visitan regularmente. Mi madre ayuda a Lucía en el jardín e intercambia recetas tradicionales andaluzas con nuestros huéspedes. Mi padre arregla los pequeños desperfectos de la casa y conversa durante horas con los hombres que llegan buscando sanación después de romper con sus comunidades religiosas. Nunca hablamos directamente sobre la doctrina o sobre el pasado, pero la paz que se respira en nuestros encuentros dice más que cualquier conversación teológica. Lucía y yo hemos envejecido juntas con la gracia que solo viene de haber enfrentado tempestas reales y haber salido del otro lado más fuertes. Sus cabellos castaños ahora tienen hilos de plata que brillan al sol mediterráneo, y mis propias canas son un mapa de los años que hemos compartido. Nos conocemos de maneras que van más allá de las palabras. Un gesto, una mirada, una pausa en la conversación nos dice más sobre lo que la otra está pensando que párrafos enteros de explicación. Nuestra espiritualidad evolucionó hacia algo más amplio y menos dogmático que lo que conocimos en nuestra juventud. Encontramos lo sagrado en los atardeceres sobre el mar, en el acto de servir desayuno a huéspedes que necesitan sanación, en las conversaciones profundas que surgen naturalmente cuando las personas se sienten seguras para ser vulnerables. ¿Se arrepienten de algo? Nos preguntó recientemente un periodista que estaba escribiendo un artículo sobre personas que habían dejado grupos religiosos restrictivos. Lucía y yo nos miramos antes de responder, como lo hemos hecho durante todos estos años cuando enfrentamos preguntas importantes. Nos arrepentimos del dolor que causamos a nuestras familias, dije finalmente, pero no nos arrepentimos de haber elegido la autenticidad sobre la conformidad, el amor sobre el miedo. Esta es una historia real, compartilada por una de nuestras inscritas. Muy obrigado por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escribe en los comentarios. Nos quedaremos muy felices en contar tu historia en nuestro canal. El amor auténtico, queridos míos, siempre encuentra su camino. Puede que no sea el camino que esperábamos. Puede que nos cueste todo lo que pensábamos que era importante, pero al final nos lleva a casa. A la casa de quienes realmente somos, no de quienes otros esperan que seamos.